Bien, vamos a realizar ahora un pequeño proyecto de control de temperatura y humedad. Vamos a utilizar un sensor LM35, como también un potenciómetro, en este caso para Proteus, a tomarlo como para humedad. Entonces nos dice cuando la temperatura es mayor o llega a los 45 grados, entonces se tiene que activar una bomba para que alimente al biohuerto de agua, ¿no? Y o al contrario, si la humedad baja del 30%, también se activará la misma bomba de agua. Nos dice que en una pantalla LCD se tienen que ver los parámetros, los datos de la temperatura y la humedad en todo momento y una alarma acústica. En este caso solamente vamos a tomarlo con un LED. Eh, Esto debería ser al contrario. Vamos a corregirlo más adelante, ya que dice que la alarma acústica tiene que estar prendido a cada momento o encendido a cada momento. Y esto debe ser que se encienda la alarma cuando pasa los 45 grados o que esté debajo del 30%. Bien, visualizar en la pantalla LCD en todo momento la temperatura y humedad registrada por los sensores. En este caso vamos a utilizar el Arduino. Con un botón vamos a iniciar para el registro de la temperatura y humedad. Y bien, vamos a explicar a rasgos generales la implementación, perdón, el programa en Arduino. Primero tenemos que jalar la librería del Liquid Crystal para poder llamar al LCD, ¿no? Entonces el LCD, las patitas de salidas en el Arduino tienen que ser el 7, el 6, el 5, el 4, el 3 y el 2. Aquí están todas las variables, tanto enteras como float, que son decimales o números reales. Bien, y vamos al void loop, donde este programa solamente se ejecuta una vez. Vamos a poner el switch como entrada. Esto es para activar el registro de temperatura y humedad. Luego vamos a poner el pin del motor como salida para que alimente al biohuerto y también el buzzer como salida, o sea, un LED. Bien, vamos a activar con este código a la pantalla LCD. Vamos a escribir el palabra biohuerto inteligente. El set cursor sirve para poder imprimir las palabras, por ejemplo, en la tercera columna de la primera fila, esto en la segunda columna de la segunda fila, y esta palabra biohuerto inteligente tiene que estar por eh, dos, 2 segundos. En este caso es 2000 milisegundos, pero se interpreta como 2 segundos. Entonces, al ya terminar los 2 segundos, se tiene que apagar la pantalla LCD y vamos a escribir una nueva palabra que es control de temperatura. Luego, nuevamente se apaga el LCD con clear. Entonces, nos vamos a la parte importante que es el void loop, que es la parte del bucle que tiene que estar ejecutándose constantemente. Bien, el while es mientras el switch está en low, o sea que a la entrada del switch lo llega cero lógico, entonces vamos a escribir en el SD que activemos el switch en uno lógico para poder iniciar. En dato contrario, ¿no? Vamos a poner una condición if. O sea, si ya al aplastar el low, al ponerlo el switch, perdón, en high, en uno lógico, vamos a poder saltar el while. Entonces vamos al if.
El if dice que si el switch está en uno lógico o en high, que en este caso lo llega a 5 voltios a la patita del switch, ¿no? En este caso el switch está en la patita 8. Bien, entonces si está activado el switch, entonces se va a activar un buzzer, en este caso un LED. Y también vamos a escribir en el LCD la palabra temp, de temperatura. Y también vamos a imprimir la temperatura que más adelante vamos a explicar. Seguido de ello la letra C, que significa grados Celsius. En el mismo caso también vamos a escribir la palabra humedad y vamos a imprimir la humedad. Esto está en porcentaje. Bien, la temperatura, vamos a hallarla por esta fórmula, ya que es una entrada analógica LM35. Y de igual manera la humedad vamos a guardar la entrada analógica del potenciómetro en humedad. Bien, ahora vamos al set point. Nos dice si la temperatura es igual a 45 grados, entonces se va a encender un motor, el motor high, ¿no? En estado alto. O también, si la humedad es menor o igual al 30%, se va a encender el mismo motor. De lo contrario, else es si no, vamos a apagarlo, vamos a apagar el motor. Y al final vamos a escribir otra condición. Esta condición viene ya si el switch está apagado. O sea, la primera es cuando el switch está encendido, va a ejecutar todo este programa de acá. Pero en caso contrario, si el switch está apagado, vamos a apagar la pantalla LCD, como también se va a apagar el motor y se va a apagar el buzzer. Pero solamente se va a apagar, perdón, se va a volver va a volver el bucle hasta while. Nuevamente va a empezar de acá, ya que se volvió a low. Entonces si está en low, se va a ejecutar este programa de acá hasta volver nuevamente a activar el switch, presionar el switch. Bien, el programa lo vamos a compilar y lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo en Proteus. Aquí está el sistema. Aquí podemos ver el LM35, el sensor de temperatura, el sensor de humedad. Aquí está la bomba, el buzzer, un LED, el LCD y el Arduino. Aquí está el switch. Vamos a cargar el programa. Es LM35. Ok. Dice BioHuerto inteligente por unos segundos. Luego control de temperatura por otros segundos. Y nos dice activar el switch para poder reiniciar. Como está en cero lógico, la entrada 8 no puede iniciar nada. Aquí es mientras switch está en low. Entonces tiene que aparecer esta palabra, ¿no? Activar. Entonces, si lo activamos, tiene que ejecutarse todo este código de acá. Bien, vamos a activarlo. Lo activamos. Y como podemos ver, está registrando la temperatura, como también está registrando la humedad. Y el buzzer está prendido, ¿no? Este buzzer está prendido en todo momento. Eso es lo que nos explica en esta parte de acá. El LCD, los datos de la temperatura y humedad y la alarma acústica tienen que estar prendidos en todo
momento. Bien, luego vamos a cambiar el buzzer. Vamos a poner que el buzzer se va a prender cuando la temperatura es mayor a 35 o la temperatura o la humedad, perdón, es menor al 30%. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar en el programa esta parte de aquí. Para prender el buzzer lo vamos a cortar y lo vamos a poner en esta parte de acá en el if. Control V. Esto es para que se prenda. Dato contrario, si se apaga. Control C. Control V. El buzzer se tiene que apagar. Bien, compilamos. No hay ningún error. Lo guardamos. Y nuevamente cargamos el programa. Ok. Iniciamos nuevamente. Bien, nos dice activar el switch. Vamos a activarlo. Y como vemos, aquí está la temperatura. Bien, el motor se va a activar cuando la temperatura es mayor a 45. Mayor o igual a 45. Vamos a 43, 44, 45 grados. Se activa, también el buzzer se activa, es una alarma acústica. Activamos, si bajamos, pues se desactiva. Ahora vamos a ver la humedad. Si la humedad baja del 30%, también se tiene que activar. ¿Vieron? Está en 28%, entonces se activa. Si subimos del 30%, se desactiva también el buzzer, ¿no? Entonces podemos, si el switch está ahora, nuevamente vamos a volverlo a cero lógico. Y nos dice nuevamente activar el switch, ¿no? Y ya ninguno trabaja, ni el sensor, no da los datos en el LCD, ni tampoco la OMA, ni la humedad. Nuevamente podemos activarlo y ya está. Este pasa de 45 y se activa. Este baja de los 30 y se activa.